del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr, se postró ante él y gritó voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes, porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de ese hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y lo rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piedra de cerdos posando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el agua. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaban, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. Hoy día seguimos este relato de los 4 milagros que especifica Marcos para mostrarnos que el reino de Dios ya se ha hecho presente. El día sábado relatamos el primer milagro de la tempestad. Hoy es el segundo milagro, este hombre con un espíritu inmundo. Mañana vamos a relatar el milagro de la hemorroísa, y el cuarto milagro es el milagro que hace Jesús con el hijo del jefe con la hija del jefe de la sinagoga. Todos están en el capítulo 5, salvo el primero, que está en el capítulo 4. El milagro del día de hoy nos deja 3 enseñanzas. Yo creo que vale la pena mencionarlas porque es un poco marcar, reprocesar, recordar lo que hemos visto ayer, en el día de la presentación del niño Jesús, y también lo que sabemos un poco de doctrina, porque el maligno siempre está allí y hay que saber un poco descubrirlo. Primera enseñanza, pues vemos que hay un conflicto entre Jesús, que es la luz, y el poder de esas tinieblas en una región abandonada de la predicación de la fe, en una región pagana. Era Gerasa, esa región, una región de oscuridad. Jesús se encuentra con un poseso que lleva una vida tormentosa. Yo creo que esta es la imagen explícita del rol que juega el pecado cuando se introduce en nuestras vidas. Este relato nos permite visualizar qué ocurre dentro de cada uno de nosotros cuando el pecado se adueña de nuestras vidas. Para muestra, el Evangelio nos relata pues algunas características. Miren lo que dice el Evangelio: vivía en un cementerio. ¿Eso qué significa? Oscuridad, tristeza y un silencio que no es sano, es otro tipo de silencio. Después dice: nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. El que está enviciado, el que está en pecado, con alguna realidad de la vida, nadie puede detenerlo.
Es la imagen, por ejemplo, de un padre de familia que le da los juegos, que le va muy bien económicamente, que puede educar bien a los hijos, pero que le da los juegos y se ha enganchado con los juegos. Y lleva a la familia a la ruina. Y cuando tú lo encaras, dice, no, yo no tengo ningún problema, pero debe muchísimo dinero, quizá más de 10 veces lo que tiene en propiedades, en empresas, o etcétera, etcétera. Eso es como un endemoniado que tiene una fuerza tremenda de llevar a su familia al abismo. Dice también que pasaba día y noche hiriéndose con piedras y gritando, quizá atacando a los otros. Ahí está, es la misma imagen. Vocifera, grita, ataca a lo que más ama. Si, digamos, si alguien que está en el pecado, uno se enfrenta, le trata de desnudar su debilidad, su pecado, nunca lo va a reconocer. Ese es un problema que sufren todos los que tienen un vicio. No, yo no puedo controlar. No, ¿de qué hablas? Yo creo que este Evangelio nos nos permite visualizar las dimensiones del pecado, tanto del tentador, o sea, del malo, como de lo malo. Bien dice el Padre Nuestro, líbranos del mal. Yo diría del mal y del malo, del maligno. Es muy importante darse cuenta de estos detalles, porque siempre el pecado se ha querido presentar como un error simple, una equivocación, una falta, en el mal sentido de la palabra. Es una falta, sí, pero a Dios, ya esas son palabras mayores. El pecado en realidad es una espantosa enfermedad del corazón que tiene consecuencias nefastas para nuestra vida. Por ahí algún exorcista decía que en cada confesión el demonio es más derrotado que en un mismo exorcismo. Hablando de los exorcismos, nosotros los cristianos, los católicos, los curas, estamos prohibidos terminantemente de hacer exorcismos. Por si acaso, eso que quede claro, es parte de la doctrina también, parte de las normas de la Santa Sede. Nosotros no podemos enfrentarnos al demonio. El demonio es un ángel caído con muchísimo poder. Cuando alguien te dice, padre, quiero, no sé, tal cosa y algo más, porque, vamos a ver, muchas de estas cosas son psiquiátricas, ¿sí? Pero hay otras que solamente la podría ver un exorcista, así que hay que tener muchísimo cuidado. La segunda enseñanza relacionada con la anterior es que leemos en el Evangelio que dice que nadie podía tomarlo. Y esta expresión sugiere que la fuerza del mal frente a la que combatimos, cada uno de nosotros, no tiene proporción. Por eso es que la Iglesia tiene clara que nosotros, en la presencia del demonio, debemos de huir. Nunca enfrentarse. No se puede uno enfrentar con el demonio. Hay que desnudarlo, hay que identificarlo, hay que ayudar al otro para ver cuáles son sus mañas, pero no enfrentarse. Eso no tendría sentido. La fuerza de alguien que es capaz de romper cadenas y cepos es infinitamente mayor que la nuestra. Esto está subrayando especialmente para que tengamos en cuenta de que ese combate entre el bien y el mal, en el que nosotros tomamos parte, no solo nos podemos apoyar en el cálculo de nuestras fuerzas humanas. Por eso le pedimos, como decía el Padre Nuestro, perdónanos nuestras ofensas, ¿no? Y la tercera enseñanza, que una vez que Jesús liberó a este poseso de la legión esta de demonios que tenía dentro, la gente de ese pueblo le pide a Jesús que se vaya a otro lugar. Yo me decía, para terminar este evangelio, dos preguntas. ¿Por qué la gente votó a Jesús en vez de estar agradecido? La respuesta es muy simple. Lo que pasa es que nadie quiere pagar ni comprometerse por un milagro. En ese pueblo no querían pagar el precio de haber sanado a ese endemoniado. Normalmente no nos gusta pagar ningún precio. Queremos la época de gratuidad, gratis todo. Y muchas veces, para salir del pecado, aparte de la gracia de Dios, uno tiene que colaborar y tiene que sacrificar algo. Eso es lo que no quisieran estos, porque estos dijeron, perdemos los 2000 cerdos, no nos sale a cuenta,
Ese pueblo seguramente debe haber manejado su economía solamente con esos 2.000 cerdos y evidentemente para ellos fue una pérdida. Hubiesen preferido dejar al endemoniado así como estaba. Y una segunda pregunta en este evangelio es ¿por qué Jesús no le permitió a este hombre quedarse con él? Esa es una buena pregunta también. ¿Qué pasó allí? Pues el hombre le pide a Jesús quedarse con él, pero Jesús no se lo concedió. Ciertamente Dios no tiene la obligación de cumplir nuestros deseos, eso tenemos que tenerlo claro. Pues ni siquiera Moisés le permitió entrar en la tierra prometida. El llamado de parte de Dios, no de nosotros, al igual que la vocación, es algo muy especial. Jesús le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho por ti. Más o menos, creo que se refiere a que seguramente este hombre, con el mal vivir, con la vida en pecado, se había peleado con su familia, o que la familia lo había votado. Y Jesús le sugiere que vaya a su casa a pedir perdón, a disculparse. Y la otra, como sea, la cosa es que Jesús lo mandó primero a su casa, pero el Evangelio dice que no fue a su casa. Como Jesús lo sabe todo, seguramente supo que este hombre no iba a ser obediente. Y entonces, obviamente, no le aceptó en el grupo de sus discípulos. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis justo lo que Jesús no quiso. ¿Por qué se fue a cumplir una segunda parte y no empezó por la primera? Hoy un santo que, digamos, tenemos que conocerlo un poco más, doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, un místico del siglo de oro español, junto con Ignacio y Teresa, decía lo siguiente: ¿de qué te sirve darle a Dios una cosa cuando Él te pide otra? Y eso es importante. A veces Dios nos pide alguna cosa y nosotros queremos que, entre comillas, Él se dé cuenta, darle la cosa que nosotros queremos. Pero si Dios te ha pedido algo, hay que cumplir con ese algo. Vamos a pedir esa gracia el día de hoy, dado que el Evangelio me ayuda a descubrir quizá el pecado en mí o a descubrir al tentador de todas las malas acciones. Que así sea. Amén.